A una semana de la segunda vuelta electoral en Egipto, diversos factores enturbian el panorama político. La revolución egipcia, que en febrero de 2011 logró lo que parecía imposible, acabar con la autocracia de 3 décadas de Hosni Mubarak, enfrenta una serie de obstáculos políticos de magnitud que podrían impedir definitivamente la concreción del programa con el que sueña su ala izquierda: construir un Egipto laico y democrático y contribuir así a un cambio de época en Medio Oriente. El principal de estos obstáculos es la junta militar que detenta el poder y que, todo indica, se prepara no solo para preservar e incluso acrecentar su influencia luego de la segunda vuelta electoral, que tendrá lugar el 16 y 17 de junio, sino a mantener intacto, bajo apariencias democráticas, el régimen del ahora condenado Mubarak. La sentencia de cadena perpetua para el dictador egipcio de 84 años por el asesinato de manifestantes durante la represión de las protestas que buscaban derribarlo es una solución del compromiso que los militares y la justicia, cuyos jueces fueron todos nombrados por Mubarak, diseñaron para intentar quitarle impulso a la revolución que tiene como epicentro simbólico la Plaza Tahrir del Cairo. En efecto, la condena que también alcanzó a su exministro del Interior, Al-Adli, deja a salvo a sus hijos Alaa y Gamal Mubarak y al empresario y exoficial de inteligencia Hussein Salem, inicialmente imputados por graves cargos de corrupción. También fueron absueltos los oficiales de las fuerzas de seguridad que ejecutaron las órdenes de Mubarak de reprimir a sangre y fuego las protestas. El caso de Hussein Salem es particularmente inquietante. Esta figura estrechamente vinculada a Mubarak comenzó a ejercer su influencia luego de los acuerdos de Camp David en 1979, que resultaron en la paz entre Israel y Egipto, auspiciada por los Estados Unidos, a cambio de una fabulosa ayuda militar al país árabe. Hussein recibió, como contratista privado, decenas de millones de dólares de la ayuda estadounidense. Con esos fondos, construyó los exclusivos resorts del balneario de Sharm el Sheikh, destinados al turismo europeo y norteamericano, y retribuyó las gentilezas de Mubarak en 1990, regalándoles a este y a sus hijos 5 lujosas mansiones en el nuevo paraíso turístico. Sus negocios con el Estado egipcio se incrementaron además gracias al lucrativo contrato obtenido para que una compañía suya comprara gas natural para vendérselo a Israel a valores por debajo del precio del mercado. Pese al impacto que la noticia de la sentencia contra Mubarak tuvo en Occidente, los egipcios entendieron perfectamente que se trataba de una jugada política y salieron masivamente a las calles para repudiarla, ya que liberaba a los Mubarak y sus socios de cargos de corrupción por miles de millones de dólares en negocios inmobiliarios y financieros. المفروض ان الناس كلها نزلت الميدان لاهداف محدده من اول يوم ضد الحكم اللي تم على رموز النظام السابق. المفروض ان احنا رافضين الحكم دوت، بنطالب بحكم عادل او محكمه عادله تجيب حق الشهداء والشباب اللي ماتوا. ده رقم واحد. رقم اثنين، الهدف الثاني الرئيسي هي محاكمه النظام السابق محاكمه عادله بما فيهم اركان النظام السابق اللي هو مرشح نفسه دلوقتي. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas Egipcias, que preside Mohamed Tantawi, apuesta ahora sus fichas a Ahmed Shafik, el representante del antiguo régimen que logró imponer y que disputará la segunda vuelta con Mohamed Morsi, el candidato de la hermandad musulmana. Los manifestantes de la Plaza Tahrir piden la anulación de la candidatura de Shafik, ya que su postulación debería haber sido rechazada por el Tribunal Electoral en virtud de una ley aprobada por el Parlamento dominado por la hermandad musulmana. La normativa estipula que los exfuncionarios del régimen derrocado como Shafik, que fue comandante de la Fuerza Aérea Egipcia y primer ministro designado por Mubarak en enero de 2011, en plena revolución, no puede aspirar a presidir el país. Su candidatura, inicialmente rechazada por las autoridades electorales, terminó siendo consagrada gracias a los apoyos de las Fuerzas Armadas, pero también a las señales favorables a su presentación desde Estados Unidos, las monarquías del Golfo e Israel, que lo ven como la posibilidad de impedir la islamización de Egipto a través de la poderosa hermandad musulmana.
Este partido islamista tampoco se salva de las sospechas de un acuerdo secreto con los militares para acceder al poder, frustrando así a los sectores independientes y de izquierda con quienes claramente no comparte agenda. Quienes no resignan su idea de un Egipto secular están en un dilema con candidatos como Hadaim Sabahi y Khaled Ali fuera de carrera. La estrategia de quienes pretenden mantener los privilegios del régimen de Mubarak y seguir controlando el país fue dividir a los grupos más activos de la revolución egipcia e inducir el voto por Shafik, asociando su figura a la restauración del orden y el crecimiento económico. El candidato de la hermandad musulmana, Mohamed Morsi, podría frustrar estos planes si cumple con su promesa pública de volver a juzgar a Mubarak y su entorno por corrupción en caso de ser electo. أقول أن من واجبي كمواطن مصري من أبناء مصر من هذا الشعب، واجبي كثائر، واجبي كأخ وكأب للثوار، واجبي كمسؤول في المستقبل عن مصر كرئيس للجمهورية عندما يختار الشعب، واجبي القصاص للشهداء، القصاص ممن قتلوا أبناء مصر. Los sectores laicos y de izquierda, a su vez, promueven otra débil esperanza alentando un gobierno del partido islamista que incluya al candidato de centroizquierda Hadaim Sabahi y al ex director de la Agencia Internacional de Energía Atómica Mohamed El Baradei. Los militares, por su parte, podrían reservarse una última carta, dilatando la segunda vuelta ante la falta de una nueva constitución. Por lo pronto, ya lanzaron un ultimátum de 48 horas para que los partidos políticos designen a sus convencionales constituyentes e inicien la redacción del nuevo texto constitucional. Mientras tanto, en las calles del Cairo, Alejandría y otros centros urbanos de Egipto, se sigue escuchando el tema de los revolucionarios que resume su programa: pan, libertad y justicia social. Egipto está en un momento realmente, un momento histórico inédito. Por un lado, hace un año y pico que empezaron las revueltas y su importancia geoestratégica es sin igual por esto y la influencia, digamos, que intenta, o las presiones de Estados Unidos y de las potencias occidentales por ese lugar que Egipto siempre ocupó en el entorno geoestratégico. Pero por otro lado, como veíamos en el informe, internamente, ¿no? ¿Qué pasa con esa revuelta que empezó en enero del 2011? Y lo que decía el informe me parece muy acertado, esto de querer quitarle impulso a la revolución. Me parece que hay una presión que está justamente contrarrestada por esta presencia constante los viernes, sobre todo, que es el día santo, el día de descanso para los musulmanes, esta presencia constante en la Plaza Tahrir pidiendo, bueno, en contra de este candidato que es de alguna manera el sucesor de Hosni Mubarak, Ahmed Shafik. También los sectores laicos un poco disgustados porque sin duda pareciera que el otro candidato que va a ir al balotaje el próximo domingo, el Mosri de los hermanos musulmanes, sería posiblemente el próximo presidente. Y lo que ha sucedido esta semana importante es que se ha conseguido conformar la Asamblea Constituyente. La buena noticia es que esta Asamblea Constituyente va a estar formada por 100 miembros y realmente va a ser muy ecléctica, ¿no? O sea, no solamente va a haber representantes de los hermanos musulmanes, que por ser mayoría deberían tener más, y también de los sectores herederos de Hosni Mubarak, sino también va a haber representantes de la juventud, de las mujeres cristianas, de los sectores sindicales, del trabajo, de los judiciales, también de los sectores religiosos. Igual a mí me parece que hay una gran confusión y nadie sabe muy bien qué hacer, ¿eh? El ejército no sabe muy bien qué hacer, que en principio el 1 de julio debería abandonar el control
del poder. En principio debería haber un nuevo presidente, que en el caso que fuera Ahmed Shafik va a tener a un parlamento en contra. Tienen que redactar una nueva constitución, no saben muy bien cómo hacerlo, no es un proceso como se dio en Túnez, por ejemplo, donde se convocó a una gran asamblea constituyente, se votó, esto está digitado a dedo, la gente en las calles, exigiendo que Ahmed Shafik se retire, o sea, invalidar a alguien que se presentó. Porque el proceso me parece que es más profundo, por eso. Sí, es tan y incierto todo, y es ¿no? Egipto, y Claro, es Egipto. ese es el punto, me parece. Yo recordaba un poco cuando Telma iba relatando esta complejidad que se presenta, el tema de cuando fue la caída de Mubarak, cómo analizamos la importancia que tenía Egipto por lo que significa económicamente para la región, por la población que tiene, por la historia de Egipto, cómo era, digamos, de alguna forma el epicentro donde se reunían todas las miradas para ver, bueno, pasó en Egipto, digamos, esa era la sorpresa, digamos, que mucho mayor que la que provocaban otros países. Y hoy me parece que sucede un poco lo mismo, digamos, están todas las miradas puestas. Bueno, ¿y cómo se resuelve el tema de Egipto? Esto que planteaba Pedro de las dudas, los interrogantes sobre qué hacer dentro de Egipto, también de alguna forma uno lo ve reflejado también afuera. Desde afuera la mirada es decir, ¿y qué posición tomamos frente a esto? Porque están los que tratan obviamente de neutralizar el proceso, que sea lo menos profundo posible, digamos. Bueno, hay un cambio, bueno, que sea un cambio lo más parecido a un cambio de maquillaje y no un cambio en profundidad, una revolución, digamos, pero digamos, también esto lleva a distintos posicionamientos frente a los sectores que están en disputa, que no terminan de ser muy claramente diferenciables, digamos. En cuanto sí, eso es lo interesante. Por ejemplo, cómo la gente volvió a salir a la calle cuando se conoció la sentencia contra Mubarak. No era lo que se esperaba pena de muerte. Los hijos quedaron sin castigo, digamos. Claro, entonces la gente sale a la calle y nuevamente... nunca más que ahora necesita estar atenta al tema y estar siguiendo paso a paso y no abandonar... No se terminó el proceso, no está muy abandonar vivo. el estado de manifestación permanente para seguir presionando por lo que reclama, ¿no? Es que yo creo que la clave está en esto que acabas de decir, y que tiene que ver con el proceso, Telma. Hay un proceso. Todas las revoluciones, o casi todas las revoluciones, no fueron lineales, ni de la noche a la mañana se cambió absolutamente todo. Hubo pujas de poder internas en casi todas las revoluciones, enormes. Retrocesos, avances, grandes purgas, batallas por el poder, fuerzas que emergen. Claro, hay como un barajar y dar de nuevo, y cuando hay un barajar de nuevo sucede esto, los hermanos musulmanes que decían primero no nos vamos a presentar a las elecciones, y aparece Mohamed Morsi diciendo yo me voy a presentar, después los hermanos, y de hecho queda fuera de la Armada musulmana, viene otro candidato a la Hermandad musulmana, hubo dos candidatos, de hecho, esto refleja las pujas internas que hay entre ellos también. Te agrego otra cosa, la Junta Militar que dijo que no iba a permitir que se pusieran candidatos que ya habían sido parte del gobierno. En un primer momento. Y resulta que el candidato que ganó era parte del gobierno. Exactamente, entonces hay efectivamente avances, retrocesos todo el tiempo, pero me parece que un elemento central que también señalabas vos, Raúl, recién, tiene que ver con la movilización. O sea, las movilizaciones están. No es que la gente se fue a sus casas y listo. Este es un proceso abierto, a mi juicio no está cerrado. Para nada. Y el domingo que viene, el domingo 17, vamos a ver qué pasa con el balotaje, ¿no? Sí, elecciones en Egipto, elecciones en Grecia, en Francia, la segunda vuelta electoral en Francia. Un sábado, vamos a tener un sábado interesante. Y vos en Grecia. Y yo en Grecia.